No tiene ni 25 años, pero ya es considerado el heredero natural de Rafael Nadal. Cómo un chico de El Palmar salió de las canchas de arcilla del interior de España para dominar Wimbledon, vencer a Djokovic y conquistar al mundo con su atrevimiento. En este video vas a conocer la trayectoria completa de Carlos Alcaraz, los bastidores, los momentos de dolor, la superación, la presión mental y los secretos detrás de su éxito meteórico. Si te apasionan los deportes, admiras las grandes historias de superación o quieres entender cómo se forma la mente de un campeón, este video te va a inspirar de principio a fin. Alcaraz no es solo un talento, es el símbolo de una nueva generación que no espera a que llegue su oportunidad, va y la toma. ¿Qué tiene él que los demás no tienen? ¿Cómo mantener el enfoque cuando el mundo entero te está mirando? ¿Cómo lidiar con la fama y las expectativas antes incluso de cumplir 22 años? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forma un verdadero campeón? ¿Alguien que parece jugar sin miedo, con alegría y agresividad al mismo tiempo? Entonces quédate con nosotros, porque la historia de Carlos Alcaraz tal vez te haga replantearte tus propias decisiones, tus límites y tus sueños. Carlos Alcaraz nació el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, un barrio periférico de Murcia con poco más de 20,000 habitantes. Su padre, Carlos Alcaraz González, compitió en torneos de nivel nacional en la década de 1980 y tras retirarse del circuito pasó a dirigir el Real Sociedad Club de Campo. Fue en ese club donde, a los 4 años, Carlos comenzó a entrenar formalmente, usando una raqueta junior adaptada a su tamaño. La estructura local, con canchas de tierra batida y acceso diario a los entrenamientos, permitió que su formación fuera constante y bien acompañada. A los 6 años, Carlos ya participaba en torneos de la Federación Murciana, enfrentándose a chicos mayores bajo la atenta mirada de entrenadores como Kiko Navarro, uno de los primeros en notar su capacidad para leer el juego. Su coordinación motora por encima del promedio llamó la atención en evaluaciones técnicas realizadas por ojeadores regionales. En 2011, con 8 años, ganó su primera competición federada en la categoría Sub-10, aún usando el agarre continental, algo poco común entre tenistas tan jóvenes. Su estilo técnico reflejaba el entorno táctico español, con peloteos largos y dominio desde el fondo de la cancha. La escuela pública local siempre apoyó su rutina deportiva, permitiéndole entrenar en horarios alternativos sin afectar su rendimiento académico. Su padre, atento a la formación integral del hijo, evitó academias privadas en los primeros años y mantuvo a Carlos en un entorno familiar y deportivo reducido hasta los 12 años. Durante ese tiempo, acumuló cerca de 80 torneos regionales, con un índice de victorias superior al 90%, según los registros de la Federación de Tenis de Murcia. El nombre Alcaraz empezó a circular entre clubes de la Comunidad Valenciana y Andalucía. A los 10 años, Carlos participó en un intercambio promovido por la Federación Española con jóvenes promesas de distintas regiones. Fue entonces cuando se enfrentó a jugadores como Daniel Mérida y Mario González Fernández, referentes en las categorías base a nivel nacional. En 2014, participó por primera vez en la Copa Rafa Nadal Sub-12, donde llegó hasta las semifinales. Este torneo, patrocinado por una fundación privada y por el propio Nadal, puso a Alcaraz en contacto con entrenadores de élite españoles y lo introdujo en la cultura de alto rendimiento que caracteriza al tenis juvenil del país. Hasta 2015, Carlos entrenaba en 2 turnos diarios, uno técnico-táctico en el club y otro físico, centrado en la resistencia y movilidad. Aunque aún no estaba en una academia formal, ya utilizaba recursos como el análisis en vídeo y el seguimiento de un fisioterapeuta. Su padre registraba cada torneo en cuadernos, incluyendo estadísticas básicas como errores no forzados y variaciones en el saque. A los 12 años, Alcaraz ya contaba con más de 150 partidos documentados y un perfil competitivo bien definido. Dominio en tierra batida, transiciones ocasionales a la red y preferencia por el revés cruzado con topspin. En 2016, con 13 años, Carlos Alcaraz fue presentado al ex número 1 del mundo Juan Carlos Ferrero, por medio del agente Albert Molina, quien también había trabajado con nombres como David Ferrer.
Ferrero acababa de inaugurar Ekelite, una academia de alto rendimiento en Villena, Alicante, y vio en Alcaraz un perfil técnico y emocional diferente al del resto de los juveniles. Con el permiso de sus padres, el joven murciano se trasladó a la academia, donde comenzó a vivir durante la semana y a seguir un plan de desarrollo integral. El proyecto incluía entrenadores, preparadores físicos, un nutricionista y apoyo psicológico. Todavía en 2017, Carlos debutó en torneos ITF Futures, la categoría de entrada al tenis profesional, y ganó su primer partido profesional en noviembre. En los entrenamientos, Ferrero dio prioridad al fortalecimiento del tronco, la adaptación a diferentes tipos de superficie y el control de la intensidad en los peloteos, algo poco habitual en tenistas tan jóvenes. Esta preparación fue diseñada para evitar el desgaste prematuro que se había observado en otros talentos españoles que habían explotado demasiado pronto. Ese mismo año también empezó a competir en torneos juveniles de la ITF, compaginando el calendario juvenil con el profesional. En 2018, Alcaraz ganó el torneo ITF J2 de Vila do Conde, en Portugal, y alcanzó los cuartos de final de Roland Garros Jr., consolidando su presencia entre los 30 mejores juveniles del mundo. Al mismo tiempo, continuaba sumando victorias en Futures en España y Marruecos, lo que le permitió entrar en el ranking de la ATP con solo 15 años. Su rutina en Ekelite fue ajustada para enfocarse en las transiciones, de juvenil a profesional, de tierra batida a pista dura y de atleta en formación a jugador con identidad táctica. Ferrero trabajó para hacer su saque más explosivo y acortar los puntos con slices y subidas a la red. En 2019, Carlos ganó 2 torneos ITF M15 y se consagró campeón del ATP Challenger de Alicante, un torneo que había servido de plataforma para jugadores como Bautista Agut y Carreño Busta. Esta victoria lo colocó entre los 500 mejores del mundo, un logro inédito para un español de su edad desde Rafael Nadal. Su rendimiento llamó la atención de la prensa internacional tras derrotar a rivales mucho más experimentados con una actitud agresiva y un desplazamiento de altísimo nivel. A finales de 2019, ya con estatus de promesa consolidada, Alcaraz firmó contrato con IMG, una de las mayores agencias de representación deportiva, lo que le aseguró apoyo logístico para la temporada siguiente. Aunque no tenía títulos de Grand Slam en juveniles, acumulaba victorias sobre tenistas del top 300 y ya era considerado la principal joya de la nueva generación del tenis español. Carlos Alcaraz debutó oficialmente en el circuito ATP en febrero de 2020, con 16 años, tras recibir una invitación para disputar el cuadro principal del Rio Open, un ATP 500 jugado sobre tierra batida. En la primera ronda se enfrentó y venció al experimentado compatriota Albert Ramos Viñolas en 3 sets, después de 3 horas de partido bajo un calor de 30 grados. El logro llamó la atención no solo por su resistencia física, sino por la madurez mostrada en sus decisiones tácticas. Se convirtió en el jugador más joven en ganar un partido de nivel ATP desde 2013. Durante la pandemia, Alcaraz continuó entrenando en Ekelite y regresó al circuito con fuerza en los torneos Challenger, donde sumó victorias importantes en el segundo semestre de 2020. Entre octubre y diciembre conquistó 3 títulos de la categoría, en Barcelona, Alicante y Villena, acumulando 20 victorias en 23 partidos durante ese periodo. A pesar de las restricciones de público y calendario, aprovechó el vacío competitivo para ascender rápidamente. La Federación Española empezó a convocarlo para entrenamientos con el equipo de Copa Davis. En 2021, su primera temporada completa en el circuito principal, Carlos comenzó con su presencia en el cuadro del Abierto de Australia, donde ganó en su debut ante Botic Van de Zandschulp en sets corridos. En abril, recibió una invitación para disputar el ATP 500 de Barcelona y, en octavos de final, enfrentó por primera vez a Rafael Nadal, perdiendo por un doble 6-1 en un partido marcado por la ansiedad y molestias físicas leves. Sin embargo, esa derrota funcionó como un punto de inflexión. En las semanas siguientes, Alcaraz regresó a los Challengers y consolidó su lugar dentro del top 100, asegurando acceso directo a los Grand Slams. El momento más simbólico de 2021 llegó en julio, en el ATP 250 de Umag, en Croacia.
Con solo 18 años y 5 días, Alcaraz venció a Richard Gasquet en la final y se convirtió en el campeón más joven de un torneo ATP desde Kei Nishikori en 2008. Su campaña incluyó victorias sobre Filip Krajinovic y Albert Ramos, confirmando su solidez en partidos al mejor de 3 sets. Recibió el trofeo con naturalidad, sin celebraciones exageradas, lo que llamó la atención de la prensa internacional por la frialdad que mostró en los momentos clave. Al cierre de la temporada, Alcaraz ya ocupaba el puesto 32 del ranking ATP, lo que le garantizaba ser cabeza de serie en el Abierto de Australia del año siguiente. También participó en el Next Gen ATP Finals, torneo que reúne a los 8 mejores tenistas sub-21 del año, celebrado en Milán, donde se consagró campeón sin ceder sets. En esa campaña venció a Brandon Nakashima y Sebastián Corda, dos de las principales promesas del tenis estadounidense. La temporada 2022 comenzó con Alcaraz ubicado dentro del top 30 y con un objetivo claro: competir y ganar torneos de nivel Masters 1000. En marzo, alcanzó las semifinales en Indian Wells, donde fue derrotado por Rafael Nadal en un partido equilibrado y de altísimo nivel técnico. 2 semanas después, en Miami, el español mostró una notable evolución táctica y física al superar a jugadores como Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. En la final, venció al noruego por 7-5 y 6-4, conquistando su primer Masters 1000 con tan solo 18 años. Se convirtió en el campeón más joven en la historia del torneo desde su creación en 1985. Con el título en Miami, Alcaraz pasó a ser considerado un candidato real en cualquier superficie. En abril, jugando en Barcelona, levantó otro trofeo ATP 500, consolidando su dominio sobre tierra batida. Pero fue en Madrid, en mayo, donde protagonizó una hazaña histórica. Derrotó a Nadal en cuartos, a Djokovic en semifinales y a Zverev en la final. En menos de 72 horas, venció a los 2 mayores campeones de la era reciente del tenis, ambos en partidos ajustados y de intercambios largos. Fue el primer jugador de la historia en vencer hacia Nadal y a Djokovic en un mismo torneo sobre arcilla. A pesar de caer en los cuartos de final de Roland Garros, Alcaraz mantuvo una regularidad impresionante durante la gira de pista dura en la segunda mitad del año. En agosto, alcanzó las semifinales en Cincinnati y, en septiembre, vivió su momento más importante hasta entonces al disputar el US Open. En una campaña marcada por 5 partidos a 5 sets, incluido el épico duelo contra Jannik Sinner, que terminó a las 2:50 de la madrugada, Alcaraz llegó a la final contra Casper Ruud. En el partido decisivo, impuso su ritmo desde el comienzo y se consagró campeón del US Open con apenas 19 años y 4 meses. Con esa victoria, se convirtió en el tenista más joven de la historia en alcanzar el número 1 del ranking ATP desde la creación del sistema informatizado en 1973, superando el récord de Lleyton Hewitt, quien había llegado a la cima con 20 años. El título también puso fin a una temporada dominada por los veteranos, rompiendo la racha de victorias de Nadal y Djokovic en los Grand Slams. En solo 9 meses, Alcaraz pasó del puesto 32 al número 1 del mundo. Ganó 2 ATP 500, 2 Masters 1000 y su primer Grand Slam. El impacto se sintió también fuera de la cancha. Su cuenta de Instagram superó el 1.000.000 de seguidores y sus contratos con marcas como Rolex y Nike fueron renovados con condiciones mejoradas. En julio de 2023, Carlos Alcaraz llegó a Wimbledon como número 1 del mundo, aunque aún rodeado de dudas sobre su rendimiento en césped. Hasta entonces, su experiencia en esa superficie se limitaba a pocos torneos y adaptaciones puntuales. Aún así, superó a rivales como Matteo Berrettini y Daniil Medvedev a lo largo del torneo, demostrando una notable capacidad para ajustar sus desplazamientos y acortar los puntos. Del otro lado del cuadro, Novak Djokovic buscaba su 8º título en el torneo, con una racha de 34 victorias consecutivas en la pista central. La final de Wimbledon 2023 reunió todos los elementos de un clásico generacional: experiencia contra atrevimiento, constancia contra improvisación. Djokovic se llevó el primer set con facilidad, pero Alcaraz respondió con variedad de slices y drop shots que descolocaron al serbio.
El tercer set, decidido en un tiebreak muy tenso, duró 85 minutos y fue uno de los más largos en la historia de las finales masculinas del torneo. El partido totalizó 4 horas y 42 minutos y terminó con la victoria del español. Fue la primera derrota de Djokovic en la cancha central desde 2013. Más que un título, la victoria marcó un punto de inflexión en el circuito. Desde 2003, el torneo había estado dominado por Federer, Nadal y Djokovic, con muy pocas excepciones. Alcaraz no solo rompió esa hegemonía, sino que lo hizo demostrando control emocional, resistencia física y lectura táctica en uno de los escenarios más exigentes del deporte. Djokovic, en la entrevista posterior al partido, confesó que no recordaba la última vez que alguien lo había hecho correr tanto sobre césped. La frase fue interpretada como un reconocimiento tácito del nuevo orden que se estaba gestando en el tenis mundial. La repercusión fue inmediata. La final de Wimbledon registró la mayor audiencia del torneo desde la despedida de Federer en 2019, y el nombre de Alcaraz encabezó las tendencias globales durante las siguientes 24 horas. Los especialistas comenzaron a comparar la incipiente rivalidad con Djokovic con la de Nadal y Federer en los años 2000, destacando el contraste de estilos entre ambos. La temporada 2024 trajo consigo un nuevo desafío para Carlos Alcaraz: el desgaste físico y emocional acumulado por el exigente calendario de la ATP. Después de disputar 17 torneos el 2024 año anterior, incluidas 5 finales, el español comenzó la nueva temporada lidiando con dolores persistentes en el muslo derecho y una inflamación en el antebrazo. Aún así, fue inscrito en competencias consecutivas en el hemisferio sur, con viajes a Brisbane, Melbourne y Buenos Aires en el lapso de pocas semanas. La carga de partidos empezó a afectar su rendimiento, lo que se tradujo en eliminaciones tempranas y señales evidentes de agotamiento. El punto de quiebre llegó en marzo, durante el Masters 1000 de Indian Wells, cuando Alcaraz abandonó un entrenamiento alegando fatiga muscular aguda y cuestionó públicamente el calendario del circuito. En conferencia de prensa declaró que el calendario puede matarnos si no hay cambios, señalando la cantidad de desplazamientos y la falta de pausas reales en la temporada. Sus palabras generaron repercusión internacional y fueron respaldadas por jugadores como Félix Auger-Aliassime y Taylor Fritz, quienes también reportaron síntomas de sobreentrenamiento. La prensa española intensificó la cobertura sobre su estado físico, con editoriales en los diarios Marca y El País que señalaban la falta de planificación estratégica en su agenda. El entrenador Juan Carlos Ferrero fue consultado sobre la elevada cantidad de torneos que disputaba su pupilo y defendió la necesidad de hacer ajustes. En respuesta, Alcaraz se retiró de los torneos de Montecarlo y Barcelona, enfocándose exclusivamente en recuperarse para Roland Garros. El tema cobró aún más fuerza tras el abandono de Daniil Medvedev en el Masters de Roma, también por fatiga, lo que llevó a la ATP a emitir un comunicado oficial reconociendo la necesidad de revisar la densidad del calendario anual. Alcaraz, aunque fuera de competencia, se mantuvo activo en redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo y extractos de entrevistas de otros jugadores que denunciaban el ritmo insostenible del circuito. La eliminación de Carlos Alcaraz en semifinales de Roland Garros 2024 ante Novak Djokovic desencadenó una repercusión inesperada fuera de las pistas. Días después de la derrota, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del español en Ibiza, participando en fiestas privadas junto a amigos e influencers locales. El contenido se volvió viral cuando un documental sobre los bastidores de la temporada, producido por una plataforma de streaming, incluyó fragmentos de ese descanso no programado. El episodio cobró mayor dimensión cuando Nick Kyrgios, en una entrevista con la cadena australiana Nine Network, ironizó la actitud de Alcaraz. El australiano afirmó que está más interesado en chicas y fiestas que en trofeos, y sugirió que Jannik Sinner demostraba tener mayor ambición a largo plazo. La declaración fue ampliamente difundida por medios deportivos y generó opiniones divididas entre analistas y extenistas. Mientras algunos cuestionaron el momento elegido para la escapada, otros defendieron su derecho al descanso tras meses de competencia intensa. Alcaraz respondió con un tono relajado durante una rueda de prensa en Wimbledon, afirmando que todos necesitamos desconectar de vez en cuando y que sabía perfectamente cómo equilibrar su carrera con momentos de ocio.
Aunque estratégica, la declaración no logró detener la ola de insinuaciones en la prensa europea, especialmente en Italia y Reino Unido, donde se empezó a especular sobre cómo la fama prematura podría estar afectando su concentración y compromiso deportivo. Paralelamente, algunos influencers españoles comenzaron a compartir antiguos vídeos del jugador en discotecas durante la adolescencia, lo que alimentó aún más la curiosidad sobre su vida fuera de las pistas. La agencia de prensa del tenista decidió no intervenir, dejando que el propio Alcaraz gestionara el impacto de la exposición mediática. Juan Carlos Ferrero, por su parte, minimizó el asunto, señalando que lo importante era el rendimiento en cancha, no la imagen pública. A nivel interno, el equipo técnico revisó el calendario de medios y restringió su participación en eventos no deportivos hasta el final de la temporada. En febrero de 2025, el mundo del tenis se vio sacudido por el anuncio de que Jannik Sinner había aceptado una suspensión voluntaria de 3 meses tras dar positivo por clostebol, un corticosteroide prohibido. El caso fue revelado mediante un comunicado conjunto de la ITIA y la Federación Italiana de Tenis, en el que se explicaba que la sustancia había sido ingerida a través de un spray dermatológico recetado tras una lesión. A pesar del tono conciliador del mensaje, la noticia generó de inmediato dudas sobre los criterios utilizados para aplicar las sanciones. Carlos Alcaraz, rival directo de Sinner en la lucha por títulos y posiciones en el ranking, fue uno de los primeros tenistas de alto nivel en pronunciarse. En una entrevista durante el ATP 1000 de Indian Wells, afirmó que no tiene sentido ocultar nada y que el circuito necesitaba transparencia total. Entre 2023 y 2025, Carlos Alcaraz se consolidó como uno de los jugadores más versátiles del circuito, con títulos importantes en todas las principales superficies. En Roland Garros, ganó las ediciones de 2024 y 2025, superando a Alexander Zverev y Andrei Rublev en las finales con autoridad técnica y gran resistencia física. En Wimbledon defendió con éxito el título en 2024 al vencer a Daniil Medvedev, confirmando su rápida adaptación al césped. En pistas duras, alcanzó las finales de los Masters de Cincinnati y Shanghái y se consagró campeón del ATP 500 de Washington. Con solo 22 años, Alcaraz ya acumulaba 3 títulos de Grand Slam en superficies distintas, un logro que a muchos tenistas consagrados les llevó casi una década alcanzar. Esta precocidad estadística alimentó comparaciones con Novak Djokovic, el único de la generación anterior en haber ganado todos los Masters 1000 y Grand Slams sobre todas las superficies. En el ranking de la ATP, se mantuvo de forma continua entre los 2 primeros durante 24 meses, alternando el liderazgo con Djokovic y, más recientemente, con Jannik Sinner. Su consistencia también se reflejó en los números. Más del 70% de efectividad en finales y presencia en al menos una semifinal de Grand Slam por temporada desde 2022. Fuera de las pistas, Alcaraz se convirtió en el tenista más rentable del planeta en 2024, según la revista Forbes, con $47 millones en premios y patrocinios. Marcas como Rolex, Nike, BMW, Babolat y Louis Vuitton firmaron acuerdos de exclusividad con él, proyectando su imagen como un ícono global. La campaña publicitaria lanzada por Nike tras su bicampeonato en Roland Garros fue emitida en 18 países y lo asoció directamente con Rafael Nadal en acciones conjuntas. En lo técnico, su mayor evolución entre 2023 y 2025 fue en el juego de transición y la consistencia con el primer servicio. Alcaraz comenzó a variar más las direcciones del saque e incorporó con mayor frecuencia el saque y volea en momentos de presión. Su desplazamiento en pista dura mejoró gracias a un trabajo específico con biomecánicos de la Federación Española, que detectaron la necesidad de ajustar el apoyo lateral en situaciones defensivas. En tierra batida, incrementó el uso de pelotas altas con mucho efecto en peloteos prolongados, una característica que fortaleció su dominio en puntos largos. El domingo 13 de julio de 2025, Carlos Alcaraz disputará la final masculina de Wimbledon contra Jannik Sinner, en lo que promete ser una de las definiciones más emblemáticas de la era posterior al Big Three. El enfrentamiento reedita la final de Roland Garros de este año, ganada por Alcaraz tras una remontada histórica en 5 sets.
Ahora, sobre el césped británico de la Center Court, los dos mejores tenistas de la temporada vuelven a encontrarse, con la atención del mundo entero puesta sobre ellos. Será la tercera final consecutiva en Wimbledon para Alcaraz, que busca su tercer título en el torneo. Sinner, por su parte, va en busca de su primer trofeo en Londres. Alcaraz llega a la final con un rendimiento dominante. Ganó todos sus partidos sin ceder sets desde los octavos de final y superó con autoridad a Taylor Fritz en semifinales. Sinner, por su lado, eliminó a Novak Djokovic en 4 sets, en una semifinal marcada por la solidez táctica y mental del italiano. Esta final representa mucho más que la lucha por un título. Es un duelo directo entre los dos líderes del ranking, con el número 1 del mundo en juego. El historial reciente favorece a Alcaraz, quien ha ganado los últimos 5 enfrentamientos, aunque siempre en partidos ajustados y con gran riqueza táctica. En Wimbledon, los estilos contrastantes de ambos cobran una dimensión especial. Alcaraz brilla por su versatilidad y creatividad en las transiciones, mientras que Sinner se apoya en la potencia desde el fondo y en su consistencia. Ambos han mejorado su juego de saque y volea, un recurso clave sobre césped, y el título dependerá en gran parte de quién logre imponer el ritmo desde los primeros juegos. La preparación incluye entrenamientos específicos con pelotas más rápidas y análisis detallado de los duelos anteriores. El equipo técnico de Alcaraz, liderado por Juan Carlos Ferrero, anticipa un duelo exigente tanto física como emocionalmente. Carlos Alcaraz llega a la final de Wimbledon 2025 como el tenista más dominante del circuito actual, con la posibilidad de conquistar el tricampeonato, el liderazgo del ranking en juego, y frente a un rival en plena ascensión como Jannik Sinner, el español protagoniza otro capítulo clave en esta nueva era del tenis. En solo 3 temporadas, Alcaraz pasó de ser una promesa a convertirse en una figura central del deporte, acumulando títulos en todas las superficies y demostrando un dominio técnico que ha marcado la diferencia. Pero ante tantos logros en tan poco tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿El tenis ya está oficialmente en manos de Alcaraz? ¿O todavía es pronto para ponerlo al nivel de leyendas como Federer, Nadal y Djokovic? ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que estamos viendo el comienzo de una nueva dinastía? ¿O Sinner, o incluso otro nombre, aún puede cambiar el rumbo y tomar el protagonismo? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a este debate que tiene al mundo del tenis en ebullición. Y si quieres seguir de cerca esta transformación histórica del deporte, además de enterarte de todo lo que pasa con las celebridades del momento, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque si lo dejas para después, te vas a quedar atrás justo cuando el tenis y el mundo de las estrellas está cambiando ante nuestros ojos.